Hola, buenos días, bienvenidos a mi podcast otra vez. Soy Juan y un gusto que me estén escuchando. Pues hoy vengo a contar dos historias. Dos historias relacionadas con eventos un poco extraños y divertidos de cuando he conocido a personas famosas. En realidad, solo he conocido a famosos dos veces y voy a hablar sobre eso aquí. La primera vez fue cuando estaba niño, todavía tenía tal vez 10 u 11 años, más o menos. Y la verdad es que fue una experiencia un poco vergonzosa, tal vez es la palabra. Una experiencia un poquito incómoda, pero ahora la recuerdo y me parece muy divertida. Yo tenía 10 años y esto fue cuando estábamos en la Copa América de Fútbol aquí en Venezuela, que es la única vez en la historia que hemos tenido la Copa América en Venezuela. Y en esa ocasión habían algunos partidos que eran aquí en mi ciudad. Entonces, en ese momento yo y mi familia vivíamos justo enfrente de uno de los hoteles más importantes del estado, más importantes de la ciudad. Y pues como era uno de los mejores hoteles, era bastante común para los futbolistas venir a dormir en esos hoteles antes de los partidos. Entonces, así pasó. Nosotros vimos que llegó este bus del equipo, la selección nacional de Venezuela, llegó al frente de nuestra casa y pues la verdad es que para ese momento, cuando yo tenía 10 años, yo tenía cero interés por el fútbol. Y eso es parte importante de esa historia. No me interesaba para nada el fútbol. Pero la selección nacional de Venezuela estaba en el hotel justo enfrente de mi casa. Justo enfrente. Y pues yo pues era un niño que estaba en mi casa mucho con videojuegos y cosas así. Y mi mamá veía que afuera habían otros niños, adultos y fanáticos en general afuera del hotel esperando a los futbolistas para pedirles sus autógrafos. Entonces, los futbolistas regularmente salían a la puerta del hotel, tomaban fotos con los fans y firmaban sus autógrafos. Y mi mamá veía esto y decía, eh, deberían ustedes dos también ir. Ustedes dos éramos mi hermano y yo, ¿no? Pero claro, como yo era el mayor, era más conmigo de que tienes que salir, ir, tomarte la foto, como están haciendo los demás niños. Y yo pues, como era mi mamá, hice lo que decía, pero no porque yo tenía interés en el fútbol o en los futbolistas. La verdad es que nada, simplemente yo fui a hacer todo esto porque, bueno, tengo 10 años y hago lo que dice mi mamá, ¿no? Entonces, ok, yo voy y recuerdo que yo tenía como una libreta que
tenía de la escuela. Tal vez ya estaba medio usada con cosas que escribía en clases o algo así. Simplemente agarré lo primero que encontré y fui a la puerta del hotel a esperar a los futbolistas y a pedir autógrafos para después mostrarle a mi mamá como, mira, ya está, listo, tengo los autógrafos. Entonces yo estaba ahí y como yo no entendía muy bien qué hacer, simplemente pensé como, voy a imitar lo que están haciendo las otras personas. Si yo veo que las personas le piden autógrafos y fotos a alguien, entonces ese es futbolista. Esa era como mi conclusión, porque como yo no sabía nada sobre fútbol, yo no conocía a los futbolistas, pero estaba ahí esperando por mi autógrafo sin conocerlos. Entonces salía un futbolista y los demás fanáticos corrían a pedir sus autógrafos y sus fotos y todo esto. Yo simplemente pensaba como, ok, este señor es futbolista, voy yo también a pedirle mi autógrafo. Por favor, firme aquí. Y pues ellos muy amables, me firmaban, escribían un pequeño saludo y me daban la libreta otra vez. Entonces yo veía que otra vez los fanáticos iban a la puerta y yo decía, otro futbolista. Entonces voy yo también. Señor, por favor, deme su autógrafo. Entonces me daba el autógrafo, la libreta y yo volvía a esperar al próximo futbolista. Y yo creo que hice eso tal vez más de una hora, lo de estar afuera en la puerta esperando a los futbolistas. Y creo que ya había hecho eso mm, en ese día como 4 veces. Ya tenía 4 autógrafos o 5 autógrafos, más o menos. Entonces, la próxima vez que veo que los fanáticos corren a pedir los autógrafos a un futbolista, digo, ok, otra vez, yo también voy. Entonces yo fui y le dije, señor, disculpe, por favor, me da su autógrafo. Entonces este futbolista toma mi cuaderno y él no firma el autógrafo, solo se queda viendo mi cuaderno. Yo pensando, oye, ¿qué pasó? Él me dice, mira, niño, yo ya te di mi autógrafo, aquí está, este soy yo. Tú ya me pediste mi autógrafo. Y yo veía que el futbolista estaba un poco confundido y un poco molesto. Y él se dio cuenta de que yo no tenía idea de quién era él. Entonces, él me dio la libreta un poco con mala cara y yo la recibí y yo todavía lo recuerdo que yo sentía mucha vergüenza por eso que había pasado, porque era muy obvio que yo no tenía idea de quiénes eran ninguno de estos futbolistas. Y yo le había pedido 2 veces a la misma persona su autógrafo en la misma libreta, porque la vez pasada que me firmó no lo conocí y la próxima vez que lo vi tampoco lo reconocí. Entonces, bueno, yo en ese momento dije ya, no sigo porque esto me puede volver a pasar con los demás futbolistas. Entonces, simplemente me fui a mi casa con mi libreta y sí, estos 5 o 6 autógrafos de futbolistas que a día de hoy sigo sin saber quiénes eran. Y bueno, pues nunca sabré quién fue este futbolista al que yo le pedí su autógrafo.
2 veces. Entonces, ya, pues nunca lo voy a saber. Esa fue mi primera vez conociendo a gente famosa. Bueno, famosos, no sé si muy famosos. Bueno, en Venezuela sí, pero yo no tenía idea de quiénes eran. Entonces, tal vez no tan famosos. Eh, la próxima vez, que es la segunda vez y última por ahora que he estado cerca de los famosos, fue la semana pasada, en realidad. Y en esta ocasión también fue con un futbolista. Pero esta ocasión era un poquito diferente porque ahora yo sí sigo el fútbol, me gusta el fútbol. O sea, a los 10 años no me gustaba el fútbol, pero tal vez después de eso, a los 15 más o menos, empecé a ver fútbol regularmente y aún me gusta y lo veo y conozco a los futbolistas y conozco a los futbolistas de la selección de Venezuela. Entonces, ok, yo estaba en mi ciudad, en un centro comercial que es famoso aquí, tiene muchas tiendas bonitas. Fui a comprar unos zapatos. Entonces yo fui, vi las tiendas, me compré unos zapatos y como estaba cerca, dije, bueno, ya estoy aquí, puedo ir al cine y ver una película. Cuando yo me acerco para el cine, yo veo que cerca de la puerta del cine estaba, y este ahora sí lo reconocí, Roberto Rosales, un futbolista de la selección de Venezuela que jugó para el equipo muchísimos años, más de 10 años probablemente. Entonces es alguien que yo vi por televisión muchísimas veces y yo sé quién era. Entonces es la primera vez que yo reconozco a un famoso en la calle. Es la primera vez. Entonces yo lo reconocí. Un momento no sabía si era él o no, pero es que era igual. Es que era igual. Y yo lo busqué por internet y descubrí que él de hecho está jugando en el equipo de mi ciudad. Que ahí tengo que admitir que yo no veo los partidos del equipo de mi ciudad, tristemente. Pero ahora este futbolista, Roberto Rosales, que jugó muchos años en Europa, ahora estaba en Venezuela, específicamente en mi ciudad, específicamente en el mismo centro comercial que yo estaba y en el mismo cine. Y yo digo, oye, no dije nada, pero yo pensé, "Uy, tal vez esta vez sí puedo pedir un autógrafo y una foto con un famoso que yo conozco." Pero él se veía como paseando tranquilo con el hijo y la verdad es que me dio un poco de vergüenza acercarme a él. Simplemente lo vi y pensé, yo creo que él está tranquilo con su hijo, es mejor no molestar. Entonces yo entré para el cine y compré mis entradas para esta película que ahora está muy famosa de anime japonés. En inglés se llama Demon Slayer. Entonces compré mis entradas para la película y fui para la sala del cine. La situación era curiosa porque había muy pocas personas en la sala de cine. Tal vez 6 o 7 personas, muy pocas personas. Y en ese momento yo veo que donde yo estoy, habían 3 asientos vacíos y Roberto Rosales otra vez. Y su hijo.
Entonces yo pensaba, ay, coño, viene a ver la misma película. Estoy en el mismo cine viendo la película con Roberto Rosales, que pues es este futbolista que muchos años yo vi por la televisión y lo tenía aquí muy cerca. Igual no hablé con él y la verdad es que nadie en el cine hablaba con él. Tal vez los otros también decían, oye, este es Roberto Rosales, pero nadie pues se acercaba a molestarlo ni nada. Entonces, bueno, todo bien, como siempre, esperando a que empiece la película. Y hubo una situación un poco graciosa antes de la película que creo que los trabajadores del cine cometieron alguna especie de error porque la película comenzó de una forma extraña. La película comenzó con todas las luces de la sala encendidas y en la pantalla no había imagen. Era negro, nada. Pero nosotros podíamos escuchar la película que ya estaba empezando. Y entonces era como que todos estábamos ahí con las luces encendidas, esperando la película y las personas mirando hacia los lados, un poco ansiosos, como por qué es lo que está pasando. Y Rosales también. Rosales estaba igual. Y entonces creo que tal vez él fue el único que dijo algo, volteó hacia donde estaban los trabajadores, como la sala del proyector, y les gritó como, oigan, la película, y las luces, apaguen las luces. Entonces fue después de eso que el personal del cine se dio cuenta del problema y apagaron las luces y pusieron la imagen de la película. Fue un poco raro toda esa situación y que justo sea el famoso, el que dice algo para solucionar la situación. Entonces, bien. Eh, y bueno, después de eso yo disfruté la película y me sorprendió un poco de que Rosales, como estaba cerca, yo podía escuchar cuando hablaba con su hijo, de que es el tipo de personas que pues conoce lo que está viendo y hablaba de los nombres de los personajes y de las técnicas y todas estas cosas que, bueno, para mí es como interesante de imaginar qué es lo que hacen los famosos cuando están en sus vidas normales. Es como raro para mí de imaginar que me iba a encontrar con Rosales en mi sala del cine. Entonces, es como tú te acostumbras a ver una persona mucho por la televisión y después verlo en otro contexto es diferente. Es diferente, es interesante y la verdad es que al final no hablé con él, pero creo que esa situación para mí me gustó la película, pero creo que la experiencia de ver a Rosales en el cine fue como tal vez más interesante para mí. Bueno, si conociste a alguna persona, algún famoso en el supermercado, en la panadería, en la tienda de zapatos, donde sea, pues por favor comparte esa historia. Eso es todo por hoy. Gracias como siempre por escuchar. Suscríbete, dale un like al video. Hasta luego, nos vemos pronto. Gracias.